Hola compañeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Nano en las Quintillizas 2. Antes de comenzar, quiero decir muchas gracias por los 330 suscriptores, gracias por todo el apoyo en las buenas y malas, también decirles que tenemos server de Discord, les dejaré el link en la descripción. Por último, este es el capítulo que termina la aventura del Nano, antes del capítulo final, donde se vendrán colaboraciones épicas. Sin nada más que decir, que comience el 12º capítulo de Fernando Alonso en Gotoubun no Hanayome 2. La gran travesía del Nano, parte final. El español llegaría en otro mundo, estando en una montaña helada, con nevada incluida. Joder, llegamos al invierno tan pronto, aquí veo muchas montañas. Pues sí, siento que me estoy congelando a esta temperatura bajo cero. Pues debemos apurar el paso, ya que vamos a terminar como paletas de hielo si seguimos aquí. Sí, Magic, use el fuego para por lo menos estar en temperatura y seguir en modo caliente. Joder, no está potente, el frío es muy fuerte. Espera, ¿y esa chica? El asturiano vería a una chica pelirroja, que estaba tirado en el piso. Una chica pelirroja, que hace tirada bajo la nieve. Pues aún tiene pulso, pero tiene la temperatura muy baja, ha perdido presión. Pues yo lo voy a cargar, tú escaneas si no hay algún túnel o cueva por aquí. Ya lo estoy haciendo, Magic, aunque el frío no ayuda. Así la idol encontraría una cueva, para que Fernando y la chica puedan protegerse del extremo frío. Grande ahí, vamos rápido allá, antes de que esto se ponga peor. Sí, Fernando, deprisa, y de paso enciende una fogata para calentarnos del frío. El de Oviedo junto con la chica estarían dentro de la cueva, y justo el guaje, con su poder de fuego, haría una fogata para estar en calor. Bueno, con esto tenemos calor, esto nos ayudará mucho para este momento. No creí que llegaríamos a estas instancias, llegó a un lugar nevado y con mucho frío de por medio. Lo sé, es muy estresante y confuso. Oye Fernando, ¿estás bien? No es nada guay, es sobre el mundo anterior que fuimos, cuando había dos hombres arañas. Conocer a una leyenda como Peter Parker, sobre lo de Kitagawa que está con Futaro y que tienen su pequeña hija llamada Miri, además de la existencia de otras quintillizas de conocerlas en esa dimensión, pero sí me dio tristeza por lo que le pasó a Itsuki, y si eso le hubiera pasado a Yotsuba, seguro no me lo perdonaría. Tranquilo Nano, fue una buena experiencia conocer a esas personas, al Peter Parker y Futaro siendo los hombres arañas, con Kitagawa y las chicas, aunque sin Itsuki, pero como dijo Peter, es lo que hubiera querido, de que fueran felices, además de él se casó con Nino, yo estoy seguro de que tendrán un nuevo legado, además con el bebé de Kitagawa y Futaro tendrán un futuro espectacular. Pues tienes razón en ello, debo esforzarme para lograr que nada malo les pase a ellas y a mis amigos. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es una cueva? Despertaste, estás a salvo, casi ibas a morir congelada. ¿Tú, acaso me hiciste algún debido pervertido? No es lo piensas, no intentes atacar. No sé quién eres, pero con ese traje extraño, no dudaré en atacarte. Ni modo, ay, ya sabes qué hacer. A la orden, Time Break. El asturiano usaría su time break, y esquivaría el ataque de la pelirroja, y después le daría una patada en la espalda para defenderse. Desgraciado, esto no se quedará así. Malagradecida, pensabas atacarme, cuando te había salvado la vida del extremo frío. ¿Cómo creerte de que me salvaste? Pues si no te hubiera salvado, hubieras quedado ahí enterrada en la nieve, y estando congelada. Wow, una chica que puede flotar, eso es magia o qué hechizo uso. Larga historia, entonces ¿me crees que no te hice daño, o seguirás con esa actitud? Pues viendo lo que dicen están siendo sinceros, gracias por salvarme, y dígame, ¿ustedes son aventureros también? No exactamente, pero sí somos lejos para ser específico. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy Fernando Alonso, un gusto. Ayosino, un placer. Yo soy Erisborias Greirat, un placer, y dígame qué son ustedes, ¿acaso pelean? En mi caso sí, ya que de donde vengo, lucho contra tipos malos que amenazan la paz de mi ciudad, cosa que me ha ido bien, aunque no todo ha sido positivo. Entiendo, y usted señora, ¿qué clase de persona es usted, y por qué tiene un traje colorido? Yo era una idol, pero justo morí apuñalada por un fan, después una diosa me dio una segunda oportunidad, y soy como la fantasma de estrategias del Nano. Ya veo, no ha sido difícil para ustedes, pero ¿cuál es la razón por la que están viajando?
Pues por alguien me convocó, pero no sé quién. Es la persona o personas que necesitan mi ayuda. Convocación, debe de ser interesante, de hecho con el golpe que me diste, me hiciste recordar a alguien. ¿Y quién es la persona que hizo recordar? Y de paso, ¿por qué está viajando a estos lugares muy extremos? Pues a un chico llamado Rudius, y si porque estoy viajando a estos lugares, es porque quiero ser más fuerte y capaz de proteger a la persona que más quiero, por estoy entrenando y visitando estos lugares, para volverme una gran guerrera. Estoy muy sorprendido, eso es muy admirable. Pues sí, lo que uno hace por amor, ojalá tomes de ejemplo para las quintillizas y tus amigos Magic. Espera, ¿dijiste quintillizas? Son 5 hermanas iguales, además yo salía con uno de ellas. Pero luego de casi cometer una estupidez, y además de decirme cosas malas, hizo que no habláramos más. Lo que dijo fue muy insensible. Sé cómo te sientes, de hecho también a Rudius, tuvo una pelea con su padre y su hermana. Pues sé cómo son las peleas familiares, me imagino que debe ser complicado que se reconcilien los 3. Y bueno, ¿cómo hiciste para golpearme rápido? Ya que este ataque rápido que hiciste, fue similar cuando entrené con Rudius, ¿y acaso tienes también magia o algo así? Pues es por este brazalete, ya que esto contiene algunos poderes, uno de ellos, como control del tiempo. De repente, el estómago de la pelirroja empezaría a gruñir. ¿Acaso fue tu estómago, Eris? Pues es tu imaginación. Qué bueno que traje esto cuando estaba en París. El español le daría a Eris unos macarrones que había traído de su viaje a París. ¿Acaso no están envenenados? Tranquila amiga, son unos dulces muy ricos, solo pruébalos. Pues muchas gracias. Oigan, están muy buenos y muy dulces. ¿Ves? Me alegra que te gustarán, no somos malas personas si tú creías en eso. Pues debo decir que me equivoqué, ustedes han sido personas buenas y honestas. Pues, es lo que somos, espero tú sigas entrenando para ser la más fuerte para lograr lo que te vas a convertir. Pues sí, ese es mi objetivo, seré la más fuerte de aquí, y haré lo imposible para ser la mejor, ya lo verás, y si no volvemos a ver, tendré una revancha. Espero así sea, antes de que desaparezca, ¿qué tal una foto para recordar esto? Y esa cosa, es muy extraña. Es una cámara en su teléfono, solo mire eso y da una sonrisa. Pues, como diga, aunque no soy para sonreír mucho. De esa forma, el asturiano tomaría la foto con Eris, donde saldría una foto muy buena, y luego de ello el de Oviedo, estaría brillando para irse a su siguiente destino. Es un artefacto mágico esto. Pues no es así, pero es algo similar. Bueno, con él, nos tenemos que ir. Sí, ya lo veo, estás brillando. Así es, bueno Eris, sigue entrenando para ser la mujer más fuerte de este mundo. Gracias Ai, y tú Alonso, espero que le vaya bien en su aventura, y llegue a esa persona que lo convocó para que le ayude. Igualmente Eris, tú sigue entrenando para que seas una gran guerrera, te deseo lo mejor, y espero seas la mujer más fuerte de este mundo, fue un placer conocerla. Bueno, ya dejó de nevar, hora de continuar esta aventura. En un lugar fuera de una villa, estaría un sujeto con un escudo y capa verde, junto a 2 chicas en un picnic. Pues a pesar de haber terminado nuestras tareas, nada mejor que una comida deliciosa afuera de la villa, y al aire libre. Pues claro amo Nafumi, necesitábamos divertirnos con esto al aire libre. Sí amo, esto es muy delicioso, el mejor lugar junto a este atardecer. Pues bueno, terminemos de comer, y vayamos a caminar y dar un paseo. Buena idea amo. Pues no podemos decir que no. Mientras tanto, llegaría el asturiano estando a las afueras de la villa. Al menos ya no hace frío, y además con este hermoso atardecer. Pues sí, además veo castillos cerca de aquí. Pues creo que existe esa teoría fuerte, de que estamos en un isekai como tú habías mencionado. Siempre quise experimentar esto, como en los animes que veía con mis hijos. Pues no hay tiempo para descansar, es hora de ir a investigar en dónde estamos. Estos sándwiches estuvieron deliciosos. Estoy llena, ya no alcanzo con lo que sobra. Pues bueno, ya que terminamos de comer, es hora del paseo como acordamos. Amo, y ese sujeto que está en ese árbol. ¿Acaso es un espía o un maleante? Pues parece sospechoso, pero no hace nada, esté en guardia chicas. Pues creo que quiere atacar por sorpresa. Yo iré a detener su ataque sorpresa. Mi hermana es testaruda.
Raptalia, no actúes sin pensar. Pues pondré el traje para estar en calentamiento. ¡Ay! Time break ahora. A la orden, Fernando. El asturiano usaría el time break, y esquivaría el ataque de la chica con espada, y usando su poder de hielo, congelaría el brazo derecho de la chica que tenía la espada. Me congelo la espada. Eso estuvo cerca, porque cada vez me tienen que atacar al llegar a otro sitio. ¿Acaso él es de los malos? Será mejor que hable, o usaremos la fuerza. Porque tiene un casco de mi mundo. Disculpen por haber congelado a su amiga. No vengo con intenciones malas, solo vengo de muy lejos. Pues identifíquese, ¿acaso quiere hacernos daño a nosotros? Calma, amiga, baja esa espada. No quiero pelear ni tú tampoco quieres esto. Esos colores de su casco, creo que lo había visto antes. ¿Tú eres Fernando Alonso Díaz? No. Ese mismo en persona, y viendo tu cara. Eres Iwatani no Fumi, el chico de aquella de esa firma. No puedo creerlo, ¿cómo así estás por aquí, viejo? Debe de ser una sorpresa gigante. Lo conoce a Monofumi. Él pertenece al mundo de donde viene. Pues sí, me acuerdo cuando él era adolescente, y vino al circuito por un autógrafo, siendo un otaku. Sí, aunque ya no soy muy otaku debido a donde estoy ahorita, ¿y tú cómo así estás por estos mundos, viejo? Pues como tú, estando viajando a otros mundos, aunque, con mucho estrés y cansancio debido a estos largos recorridos. Pues así son los isekais, amigo, bienvenido a esta aventura. Pues si usted es del mundo de Nofumi, ¿cómo llego aquí? Exacto, está haciendo un conjuro para llegar a estas dimensiones. Pues no es así, de hecho. De repente el estómago de Fernando gruñiría de nuevo. Disculpen por eso, otra vez me dio hambre. Pues, aún tenemos comida del picnic, come lo que quieras. No hay problema que comas lo que necesites. Además puedes contar sobre tu aventura que estás teniendo. Pues lo haremos al detalle y preciso. ¿Y esa chica de dónde salió? Además es colorida, y sus ojos son de estrella. Pues como dije, larga historia. El asturiano comería unos sándwiches junto con Naofumi y las chicas, mientras que contaba de dónde venía, qué se dedicaba, y de cómo llegó al mundo de donde protege. Qué pena que te haya sucedido ese accidente, al menos te dieron otra oportunidad. Una pena que ocurriera lo de mis personas especiales, pero ellos querían que continuara en ser lo que soy. Exacto, eso es jamás rendirse. Pese a los golpes, lo importante es seguir en pie. No les pregunté, pero viendo que tienes una cola y orejas de mapache y tú, unas alas como ángel, ¿acaso son otro tipo de humanos? Pues si somos diferentes, mi nombre es Raptalia y soy una semi-humana, soy la espada de la Monofumi. Yo soy Filo la Filolial, y si ves lo de las alas, soy la heredera y futuro reina de este clan, además de llevar al amo a todas partes. Ay, qué lindo, me da ganas de abrazarla como un peluche. Me sorprende que una idol como tú haya terminado así. ¿Cómo se llama, señorita? ¿Y por qué flota en el aire con el chico? Pues mi nombre es Ayosino, y pues me mataron cuando un fan supo que tenían hijos. Después una diosa me dio otra oportunidad de continuar, pero siendo la fantasma de estrategias del nano. ¿Y qué hay de ti, amigo? Porque tienes un escudo, ¿y cómo llegaste a este mundo? Pues al igual que tú, he sido convocado junto a otros héroes, me tocó ser el del escudo, pero justamente una chica me traicionó que era una perra, al igual que el rey era una escoria, mi reputación estaba destruida, fue cuando compré a Raptalia, lo entrené para que sea una guerrera al igual que Filo, formamos un gran equipo, pude limpiar mi imagen, y recientemente, resolvimos un problema de una tortuga y una chica perdida. Ah ya, te veo, parece que tomaste la dificultad más difícil, y súper jodida. Pero pese a todo, el Monofumi ha logrado grandes cosas en este mundo, él nos ayudó mucho en la reconstrucción de varios lugares. Además, cualquier desastre y maldad que hubo, el amo siempre lo resolvía con el propósito de siempre ayudar a las personas. Eso es muy increíble, debo de tener esa motivación para ayudar a los que me puedan necesitar. Un consejo, Alonso, es de que si vas a ese mundo, asegúrate de que son personas de bien o de carácter noble, ya que quizás puedan ser egoístas si son de la alta sociedad, y no te terminen apuñalando por la espalda, si se quieren poner de malvados y tercos, solo no le ayudes y que resuelvan su problema. Gracias, Nao, lo tendré muy en cuenta. Por cierto, y eso que me congeló antes. Usa alguna especie de magia para obtener esos poderes. Perdona por eso, Raptalia, y se debe a mi brazalete ya que tiene poderes en ella.
ya que de donde vengo soy un protector de mi zona, aunque también ha sido muy estresante y complicado, ya que han pasado cosas buenas y malas. Ya veo, igual no te disculpes. ¿Y qué fue lo que te pasó, para que dejaras de correr? Pues, perdí la vida en una carrera, después una diosa me dio una segunda oportunidad de renacer en otro mundo, pensé que iba a correr de nuevo, pero un sujeto me dio este brazalete para ser el sucesor de proteger la ciudad, lo cual he luchado contra malos, lo cual ha sido bueno como también malo, ya que perdí a 2 personas importantes para mí, y tuve una pelea con una chica, y pues no ha sido lo mismo. Pues veo que no pasaste cosas buenas por lo que veo, también tienes amigos en tu otra vida. Pues sí, tengo a las quintillizas, al igual que mis amigos, aunque no sé si estarán muy preocupados porque no estoy allá. Ya veo, al menos no estás solo. Sí, bueno, debo prepararme para irme de aquí, ya que voy al siguiente mundo. Estoy seguro que tendrás una gran victoria contra esa amenaza, aunque no sepas qué podría ser. Espero señor Alonso lo logre, y con ello pueda regresar a su casa, que es muy importante para usted. Claro, eso haré. Además quise una pelea de práctica contra el héroe del escudo. ¿Qué opinas de esa idea, amigo? Pues la verdad, siendo sincero, estaríamos en un empate. Pues yo creo que darían una gran batalla, viendo los poderes que tienen, sería muy épico y emocionante. Ya lo creo. Bueno, antes de irme, una foto Naofumi con tus amigas. ¿Trayendo un teléfono a estas tierras? Claro que sí. Y esa cosa amo. Es un teléfono de mi mundo, solo hay que sonreír mirando a esa cosa que tiene en la mano. Pues si lo conoce, entonces estemos juntos y demos una buena sonrisa. Así el héroe del escudo, Raptalia y Filo, se tomarían la foto junto a Fernando, donde saldría una foto muy espectacular, y después Asturiano empezaba a brillar para irse a otro mundo. Es como verme en el espejo. Soy yo, es como si estuviera congelada. Pues así son las imágenes. Por cierto, amigo, ya estás brillando. Bueno, debo continuar esta travesía. Fue divertido charlar con ustedes. Bueno amigos, curiosamente un gusto conocerlos a todos, que les vaya bien en sus aventuras juntos. Gracias chica flotante, y usted señor Alonso, buena suerte en su aventura, derrote a muchos malos. Cuídese mucho Alonso, que le vaya bien en su travesía, y pueda volver a su casa pronto. Hasta luego Fernando, fue un gusto verte de nuevo, que te vaya bien, y recuerda, siempre alerta como lo hacías en los circuitos. Gracias, Naofumi, a Raptalia y Filo, espero les vaya muy bien aquí, sigan haciendo lo que saben hacer mejor, fue un placer conocerlos, tengan una buena tarde. Amo Naofumi, ¿qué es lo que le dijo de otaku? ¿Qué significa amo? Es un apodo de dónde venías. Pues no lo es, y la verdad no les quiero contar eso. Eres malo, amo. ¿Por qué lo ocultas? Solo queremos saber. El asturiano llegaría a otro mundo, viendo la vista del cielo azul junto a un lago. Un lago con esta vista. De todos los viajes que he tenido, necesitaba ver uno así. Pues ya lo creo, se ve muy hermoso con esta gran vista de aquí, esto es muy tranquilizante. ¿Crees que al mundo donde vamos a ir, tengan reyes testarudos como lo dijo Naofumi, de que lo habían maltratado y dañaron su imagen? Pues como en la historia hubo reyes y reinas que trataban a los súbditos como personas inferiores, si ellos no quieren cumplir con su parte, les obligaremos a que cumplan con su parte, o usaremos la fuerza bruta, así sean reyes o no. Bueno, aún no estamos seguros. Ojalá no nos toque algunos rey o reina que sea una persona sin sentimientos. En el tal caso sentemos aquí a ver este paisaje, antes de ir a investigar en dónde estamos. Pues tienes razón, estamos en un Isekai Magic. Tranquila, Ai, no estamos en una fantasía, pero tienes razón en ello. Presiento algo detrás de esos árboles, mantente alerta Nano. Iré a investigar qué sucede. El español miraría a 2 chicas que estaban en posición de pelea, destacando a una chica de pelo amarillo con armadura. Veo a 2 chicas, parece que están en una pelea, pero no sé quién está en peligro. Veamos quién va a hacer el primer ataque. Bueno Yun Yun, espero estés lista porque voy con todo con mis ataques. Pues bien Darkness, espero des con todas tus fuerzas. Creo que es mejor que ataques a la que tiene la espada. Pues,
Vamos a arruinar la fiesta. Así la chica rubia conocida como Darkness, iba a atacar con todo a Yun Yun, que estaba lista para defenderse, pero llegaría el nano, que le tiraría una bola de fuego, dándole en la cara y caería en el suelo. ¿Pero qué carajo sucedió? Buen trabajo, nano, lo volviste a hacer. ¿Estás bien, señorita? Esa chica te hizo daño. Pero no estaba en peligro, señor. Pero vi que tenía una espada e iba directo a usted. Es una amiga, estábamos entrenando, ya que ella no sabe dar golpes con la espada. Espera, ¿lo dices en serio? ¿Me equivoqué? Sí, ella es una paladín, pero no sabe usar y dar golpes certeros con la espada. Uy, creo que sí fallamos en la estrategia. ¿Qué fue eso? Eso fue muy fuerte. Disculpe, señorita, fui yo que le tiró ese fuego. ¿Está usted bien? Me gustó, quiero más de eso. Descuide, juro que eso no volverá a... Espera, ¿qué ha dicho? Me gustó como dio con ese fuego, quiero que dé uno más, fue fuerte y excitante. ¿Pero qué le pasa a esta chica? Está loca. Aquí vamos de nuevo y sus perversiones. Estás diciendo que te gusta recibir golpes e impactos de cosas contra ti. Sí, es una forma de disfrutar placer. A través del dolor, me gusta cada vez que siento que cuando me dan con fuerza siento una satisfacción muy placentera. Esta mujer necesita un buen psicólogo. ¿Te gusta que te golpeen? Pues no me molestaría darte buenos golpes para que sientas placer. Oigan, ya basta, esto no ayuda en nada, dejen de ponerse así. La chica tiene razón, lamento por atacar su entrenamiento, lo que pasa es que nosotros llegamos recién a estas tierras. Espera, ¿acaso usted es un aventurero de otra ciudad? ¿De muy lejos viene usted? Así es, vengo de muy lejos, estoy como de trotamundos hasta llegar al destino que me toca llegar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Derrotar a un enemigo, un rey demonio? No tengo idea, en el anterior que fui me dieron de indicios de dónde voy a llegar, pero aún no sé cuál amenaza será. Si logro acabar con eso, podré volver a casa. Pues es una misión de alto riesgo, pero creo que veo mucha valentía en su interior. Por cierto, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? Yo soy Darkness, soy una paladín. Pero en realidad se llama La Latina, ese es su nombre verdadero. Oye, ya te dije que no me llamen así. Ay, perdón, lo había olvidado. Pues no es un mal nombre, ¿y el tuyo? Pues yo me llamo Yun Yun, soy una archimaga y futuro líder de los demonios carmesíes. ¿Era necesario que hicieras una pose así? Pues bueno, no sé si esas poses hizo que no consiguiera un amigo. Oye, no hagas recordar eso, si tengo amigos. Estas personas tienen cosas peculiares. Y, usted señorita, y esos ojos de estrella. Usted acompaña al caballero de aquí. Exacto, soy Ayosino y acompaño a Fernando como su compañera de estrategias en las peleas. Así es, y como dije, no somos de aquí, venimos de otro mundo para ser específico. Pues es increíble, ¿cómo llego a eso? Debe ser muy divertido ser un estratega para alguien. Pues no es como piensas. No es muy divertido. ¿Cómo se llama usted? ¿Y por dónde viene? ¿Pertenece a un clan o equipo? Pues mi nombre es Fernando Alonso, y no pertenezco a un equipo. Pero sí tengo una familia de donde vengo, pero es una larga historia. ¿Ha visitado lugares como estos? ¿Ha luchado contra enemigos y malos, fuertes? Sí, contra muchos durante este recorrido, pero no ha sido muy bonito que digamos, ya que también tuve caídas y tropiezos, principalmente he perdido a 2 seres queridos para mí, ya que no pude salvarlos, por eso no quiero que mis amigos sufran lo mismo. Pues lamentamos escuchar eso, debió de ser difícil. Sé lo que se siente cuando pierdes a un ser querido. Pero al menos ellos quisieron que continuara así, pero bueno, estoy viajando por estos lugares, aunque no sé cuándo será el fin porque la verdad estoy cansado. Yo también quiero tener una aventura como usted. ¿Por qué no mejor descansa hasta que llegue a su destino? El de Oviedo, se sentaría viendo el paisaje del cielo azul junto al lago. Esto me tranquiliza, es la mejor vista que pude haber deseado, me recuerda a mi ciudad. Pues parece feliz y alegre al ver esto. Tantos viajes y creo que no he encontrado un sitio como esto. Esto le recuerda mucho de dónde viene, esto es como un impulso para continuar su aventura. Tú lo has dicho, Ai, tú lo has dicho. No quiero arruinar su momento tranquilo, pero ¿cómo hizo para atacarme con esa bola de fuego que tiró usted? ¿En serio, Darkness? De nuevo. En serio, bájale tu intensidad, ¿no? Es por mi brazalete, de ahí sale los poderes que usó, me lo dio un chico cuando vine en ese mundo que me tocó proteger. Puede volver a hacerlo de nuevo en una pelea. Que no, ya pare su calentura, señorita La Latina.
Y ese traje lo usa para pelear contra los malos, señor Alonso. Sí, aunque este tenía un propósito más, antes de usar lo que hago actualmente. Y esa cosa que usó en su cabeza. Pues esto es un casco, esto me ayuda a proteger de mi cabeza de fuertes golpes y lesiones, incluso evita golpes de objetos que puedan dañar la visión y parte del cráneo. Si uso esa cosa, entonces es inmune a objetos pesados que puedan lastimar mi cabeza y para otras cosas más. Bájale a tu masoquismo, mujer, eso no es un objeto de dolor y placer, esto sirve para razones de seguridad. Déjalo, Alonso, ella tiene una mente y actitud perversa. Bueno, tiene su punto de ver las cosas. Bueno, debo prepararme para irme. Ya se tiene que ir. Pues debo continuar hasta llegar a derrotar esa cosa, de ahí poder regresar a casa. Bueno, cumpleañera, retomemos el entrenamiento. Espera, ¿era mi cumpleaños hoy? ¿Acaso se olvidó de su propio cumpleaños? Pues no es tan malo para olvidarse, ¿o sí? No, no es muy importante. Pues cuando son sus cumpleaños, siempre los celebraba casi sola. No tienes que recordarlo. Si hoy es su cumpleaños, tengo algo que seguro que te va a encantar. ¿En serio? Lo apreciaría muchísimo. El guaje le daría a Yun Yun una gorra del equipo McLaren 2018. Espero que te guste, es una gorra que protege del calor y el sol en tu cabeza. ¡Feliz cumpleaños a ti! Es la primera vez que recibo un regalo así, muchas gracias, Alonso, por este hermoso regalo. No es justo, yo también quiero una cosa también de esos que tienes. Pues viendo tu actitud, no. Además no es tu cumpleaños, no te quejes. Bueno, antes de irme, ¿qué tal una foto con ustedes? ¿Foto? ¿Qué es? Solo deben mostrar su sonrisa ante esa cosa. Pues está bien, lo haré. Pues ¿cómo será esa cosa extraña que tiene? Así el asturiano tomaría la foto con las dos chicas, saldría una foto peculiar e interesante, luego de ello, el español desaparecía hasta su siguiente destino. Está muy peculiar, pero seguro será un buen recuerdo. Amigo, está desapareciendo. Está brillando. Bueno, nos vamos a nuestro siguiente destino. Fue un gusto conocer las chicas, que les vaya bien en sus aventuras. Gracias, Ay, y usted, Alonso, gracias por el regalo, que le vaya muy bien en sus aventuras siguientes. Podría llamarlo amigo también. Claro, ¿por qué no? Estoy feliz. Bueno, Alonso, espero le vaya bien en su aventura, y linda derrotar a esos malvados, y salga victorioso de sus desafíos. Igualmente la Latina o Darkness, solo no me metas en muchos problemas, ¿sí? Hasta luego las dos y cuídense. Me pregunto a dónde se habrá ido. ¿Y qué amenaza podrá detener a ese chico? El español llegaría en una academia de otro mundo, donde justamente estaría dentro de las instalaciones. Esto debe de ser un castillo, Fernando. Pues parece que sí, creo que es la primera vez que aparezco en un lugar así. El de Oviedo vería a una reina de pelo morado, que estaba esperando su llegada. Estaba esperando tu llegada, Fernando Alonso Díaz. Lo veo y no lo creo. Al parecer es la reina de aquí, viendo la corona. ¿Eres el último en llegar en este lugar? Por favor, valiente héroe, ayúdanos a detener una gran amenaza. Entonces nuestros presagios serán ciertos. ¿Qué amenaza nos estamos enfrentando? Porque estoy en el cementerio, está un poco oscuro y da miedo caminar con esta combinación. La cuarta Nakano vería al asturiano. Ese es Fernando, qué genial, mucho tiempo que se fue y por fin regresa. Hola Fernando, cuánto tiempo sin verte. Pero el español ignoraría a Yotsuba. Espera Fernando, ¿a dónde vas? No me ignores de nuevo. Llegas muy tarde, ¿no? ¿Qué esperar de nuestra hermana tan malvada? Oigan, ¿de qué están hablando? ¿Qué fue lo que hice? Mira por tu propia cuenta. Y la chica del lazo miraría la lápida en el cementerio que precisamente sería de Fernando Alonso. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible, si lo acabo de ver? Deja de seguir dañando la imagen de Fernando. Como pudiste, él era nuestra familia. Yo no quería que esto pasara. Pero pasó, por tu culpa él no volverá. Las palabras son mortales que las armas. Tú disparaste el último cartucho y se fue para siempre. No lo hice, no quería. Eres una asesina.
No lo soy, no quería lastimarlo. Por favor, cállense todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? ¿Te das cuenta ahora que toda acción tiene su consecuencia? Perder una amistad o perder la confianza de un amigo, sobre todo tú por tu imprudente actitud, te lamentarás por el resto de tu vida. Mírate, ya arrepentida, hablando con la persona que te salvó, que no era la persona indicada, sino él. Tuviste la oportunidad de cambiar esas palabras en la discusión sabiendo tú, que tu relación con él, se había acabado, pero no, fallaste en la elección de las palabras y desembocó en esto, total arrepentimiento. Solo quiero que regrese, y que todo vuelva a ser como antes. No te pido que cambies, quiero que te autoevalúes y reflexiones por tus actos. Así la cuarta. Nakano, despertaría de la pesadilla con lágrimas en los ojos. Yo no quería esto, solo quiero que me perdone. Yotsuba, ¿qué ocurre? Te oímos gritar, sucedió algo. Fue mi culpa, chicas. ¿De qué culpa? Yo fui que le dijo a Fernando cosas malas que no tenía que decir, yo fui que le golpeó en la cara, por eso no vino aquella vez a celebrar con nosotros, porque yo no quería verlo, pero ahora me doy cuenta que tal desapareció por mi culpa. Tampoco te eches la culpa, Yotsuba. Sí, ¿quién no ha tenido una pelea de estas características? Igual podrás buscar respuestas en 3 días, ya que estarán los amigos de Fernando de vuelta a la ciudad. Y esperemos que sean las definitivas. Todos lo extrañamos, no es lo mismo sin él. No nos vamos a rendir, porque es lo que él hubiera querido. No descansaremos hasta encontrarlo. Busquemos por todos lados hasta encontrar su paradero. Además, él me prometió que iba a estar con nosotras, no debe fallar en su palabra. Espero que sea así, yo solo pido que nuestro hermano regrese a casa. Por favor, Fernando, regresa con nosotros, tu familia te espera con los brazos abiertos para tu regreso.